Hola, hola, hola. Saludos en blanco y negro para todos ustedes. Soy Rigoberto Ramírez. Bienvenidos a Pasaporte a la Nostalgia. El día de hoy vamos a dar continuidad a una serie que denominamos Las mejores imágenes, un hermoso recuerdo por el Paraguay antiguo. Esta es nuestra cuarta entrega, donde vamos mostrando imágenes, o sea, el antes, el hoy, cómo eran algunos lugares 80, 100 años atrás, eh, lugares que nosotros conocemos con una fisonomía, y cuando vemos cosas del pasado, fotos antiguas, nos percatamos que en ese lugar existió algo importante, algo que marcó una época, o son lugares o fueron lugares absolutamente diferentes, así como nosotros lo conocemos ahora. Entonces hacemos como les digo, una nueva serie, tratando siempre de poner las mejores imágenes posibles, como para que ustedes tengan una referencia a cómo eran distintos lugares, como les dije, 70, 80 o más años atrás. Bueno, ¿qué tal si comenzamos con nuestra serie de imágenes que tenemos preparado para el día de hoy? Por favor, César, si comenzamos. Bueno, acá tenemos una imagen más que interesante. Eh, lo que observamos a la derecha, cerca o sea, al lado prácticamente de la Bahía Asunción, es la antigua iglesia de la Encarnación. Esta es una imagen que fue captada entre los años 1958, 1858 y 1861. Se calcula que fue aproximadamente entre esos periodos de años, ¿verdad? Aparece en el libro Le Paraguay del ciudadano belga Alfredo Marvais Dugrati. Él es el que preparó un trabajo muy importante en aquellos años. Lo que vemos en imágenes en aquella época, o sea, se conocía, ¿verdad? O se conoce hasta hoy día como daguerrotipo. Daguerrotipo, que es algo que se considera como la primera expresión fotográfica desarrollada por el francés Louis Daguerre. Por eso lleva ese nombre, en homenaje a este francés Louis Daguerre, lleva el nombre de daguerrotipo. O sea, es un precursor de lo que conocemos hoy como la fotografía. Se calcula que esta imagen fue captada aproximadamente de lo que hoy es las intersecciones de 14 de Mayo y Oliva. Esa es la referencia que se tiene para haber alcanzado ese ángulo de imagen. 14 de Mayo y Oliva sería donde hoy está un conocido centro de compras, uno de los primeros centros de compras del centro, que está a una considerable altura. Si se ubican 14 de Mayo y Oliva, está el local de la famosa farmacia El Ciervo, un lugar bastante alto. Entonces, por el ángulo de la imagen que se observa, se calcula que esta imagen fue captada desde, como le dije, las intersecciones de 14 de Mayo y Oliva. Y como les dije, lo que se observa es la antigua iglesia de la Encarnación, que se incendió en 1889. Ahora, yo le pregunto a nuestra audiencia, también le pregunto acá al equipo acá de los muchachos del canal, ¿qué falta en esta imagen? ¿Hay algo que no aparece en la imagen? Les pido que piensen antes de que le dé la respuesta, mirando así esta imagen, la bahía, la iglesia de la Encarnación, ¿qué falta? ¿Qué es lo que no aparece en esta imagen? ¿Qué se imaginan que es?
A ver. Y es el Palacio de López. No está el Palacio de López. ¿Por qué motivo no está el Palacio de López? Porque en aquel momento estaba en construcción, estaban en la etapa inicial de la construcción de lo que nosotros conocemos como el Palacio de López. Eh, digamos, habría que agrandar bastante la imagen, quizás ahí se puede percatar que en aquel entonces, las obras del Palacio de López estaban en su etapa inicial. Esta es una fotografía que corresponde al archivo de la página Paraguay de antes. Bueno, una otra imagen más, por favor, César. Bueno, ahí sí, ahí tenemos un acercamiento. Se puede observar, bueno, quizás en un dispositivo celular se va a poder observar con un poco más de nitidez, pero esa iglesia que ustedes ven ahí es la que se quemó, como dije, se incendió, ¿verdad? En el 1889. Se puede ver parcialmente, como se dice, las obras del Palacio de López estaban en su primera fase. Y como también referencia, les comento que, bueno, en el sitio donde se observa la primitiva iglesia de la Encarnación, ¿verdad?, de los dominicos, años después, en ese lugar se edificaría el famoso Estadio Comuneros, donde el deporte paraguayo, especialmente el básquetbol femenino y el boxeo, pasaron momentos de gloria en el mítico Estadio Comuneros, que después fue demolido. Y bueno, entonces ya es otra historia, pero como referencia les comentaba esto. Bueno, otra imagen que podemos ver, esta también una hermosa postal, ¿verdad? Es del año 1939. Deduzco por la altura de la foto que fue captada desde la catedral, o sea, que es uno de los pocos lugares donde pudo haberse captado esta imagen. Ahí se observan lo que eran las hermosas plazas del entorno del entonces Congreso Nacional, que estamos observando a la derecha de la imagen. Hermosa imagen. De fondo a la derecha podemos ver la bahía Asunción, ese hermoso paisaje. También más al fondo ya así el Palacio de López, gran parte de la bahía de Asunción, ¿verdad? En esta postal podemos observar dos sellos postales que están a la derecha. Esos sellos postales o sellos filatélicos son alusivos a la fundación de la ciudad de Asunción. Como dije, esta es una imagen de 1900, o sea, es una postal de 1939. En ese entonces el presidente era el general José Félix Estigarribia, y uno cuando observa estas imágenes calculo o puedo deducir que esas plazas, como le dije, que observamos con todo su esplendor, deben ser de la época en que el intendente era Pedro Bruno Guyari, porque durante la intendencia de Pedro Bruno Guyari, que ejerció el cargo entre 1928 y 1932, digamos que Bruno Guyari, más conocido como Bruno Guyari, digamos, él cambió, o sea, su intendencia fue importante en el sentido del cambio, por decir de alguna forma, radical del estilo todavía, por decir de alguna forma, colonial que tenía Asunción. Y dentro del periodo de su intendencia, como dije, entre 1928 y 1932, se introdujeron en el aspecto urbanístico de Asunción este tipo de plazas y otras más, como también una costanera se habilita o se inaugura durante su periodo como intendente, y otras obras más que le dio un toque diferente, le dio mucho verde, le dio mucho
color a lo que era la ciudad de Asunción, que en imágenes de esa época se, se podría observar. Sí, acá me preguntan si la península digamos, lo que se observa al fondo de la imagen eh, es el Mbigua. No, no, no. Bueno, hay que ver, tendríamos que tomar como referencia, a ver, para ver el Mbigua tendríamos que ubicarnos, a ver, un poco, parcialmente quizás se podría, no, difícil, no, eso no es, no se alcanza a ver, digamos, eh, alguna parte del Miwá. Desde otro ángulo sí, pero no, lo que vemos ahí no es el Miwá. Bueno, otra imagen que podemos ir observando de nuestra colección de hoy. Bueno, esta es una hermosa imagen. Esta fue esta imagen fue captada desde el cementerio El Mangrullo. El cementerio El Mangrullo es lo que hoy conocemos como el Parque Carlos Antonio López. Esta imagen es del año 1931. En esa época las vistas eran maravillosas. Hoy día, si nos ubicamos en ese lugar, difícilmente podríamos observar el río Paraguay como se observa ahí en el fondo, ¿verdad?, de la imagen. Sería imposible. Como les dije, fue captada del lugar como que hoy conocemos como Parque Carlos Antonio López, anteriormente conocido ese lugar como el cementerio del Mangrullo, que originalmente era un cementerio que fue creado, por decir, cuando todavía estaban las tropas de ocupación en el Paraguay, específicamente las tropas del Brasil, que utilizaron ese lugar para enterrar a soldados y oficiales de nacionalidad brasilera. Posteriormente, ya cuando termina la ocupación, bueno, digamos, ya pudieron ocupar en ese lugar, digamos, cuerpos de compatriotas fallecidos, pero originalmente era un cementerio destinado a soldados y oficiales del Brasil. En la imagen se puede observar como una calle que desciende. Se puede ver entre parte de la vegetación, se puede observar un camino, por decir así, y eso es lo que hoy día conocemos como la calle Hernandarias. Esa es la calle Hernandarias que llega prácticamente hasta el puerto hoy día, ya cerca de lo que era la cervecería Nacional. Bueno, hermosa imagen, por cierto. Otra más que podemos observar. Bueno, este sí, para los nostálgicos o los que nacieron, vivieron en el barrio obrero, así voy a aprovechar, es el Club Fomento de Barrio Obrero, la entrada sobre la calle Nuestra Señora de la Asunción. Es una foto captada aproximadamente o sea, principios de los 80, finales de los 70, cuando la cancha era de arena y el club era punto de encuentro de la juventud de aquella época. La casa de mi abuela paterna era exactamente a media cuadra de ese lugar. Estamos sobre Nuestra Señora. La casa de mi abuela paterna era sobre Yegros. Y es entre Yegros, sí, la calle Yegros, ahí a media cuadra de la entrada de este lugar. Yo recuerdo perfectamente cómo era eso. Cuando niños, ahí jugábamos con mis primos, con mis hermanas. Cuando eso no existía el tinglado que hoy día existe en el Fomento, tampoco la calle Independencia era, en donde era la casa de mi abuela, era empedrado todavía. También en las paralelas, las calles eran empedradas.
Recuerdo que recién cerca de aproximadamente a partir de la calle Quinta, sí ya recuerdo que era asfaltado. Independencia y Quinta ya era asfaltado, pero en las siguientes, digamos, eran todavía todas calles empedradas. Fuera de imagen y a la izquierda sería está lo que es la parte, hoy día la parte posterior del hospital de Barrio Obrero. Y como yo digo que yo recuerdo que era un lugar así de muchos, o sea, iba mucha gente, muchos niños. Como les dije, años posteriores se hace el tinglado, ese después se hacen los famosos bailes, pero una foto con muy lindos recuerdos. Otra más que podemos ver, César. Acá vemos una foto muy interesante. Asunción, Palacio de López, 1980. Acá sí vemos lo que sería un perfecto contraste. Por un lado, el majestuoso Palacio de López y vemos algunas casas precarias de habitantes de la Chacarita, ¿verdad? Por eso digo un contraste, como se dice, de dos situaciones diferentes. Cuando, bueno, en esa época, bueno, la Chacarita en gran parte ya había ocupado todos los terrenos que están ya en las adyacencias. No, y aprovechando y viendo esta imagen desde este ángulo del Palacio de López, los entendidos afirman que en realidad la parte frontal del Palacio de López es la que da, o sea, la cara al río. Eso es lo que afirman, digamos, gente estudiosa, gente entendida. No como siempre nosotros nos imaginábamos, bueno, que el frente del palacio era sobre la calle el Paraguayo Independiente. Sin embargo, la gente que entiende, alguno que otro arquitecto renombrado, afirman que el frente del Palacio de López es esa cara que estamos observando ahora, que da al río. De hecho, si uno se ubica en ese espacio hoy día, uno estando desde ese frente puede bajar perfectamente y llegar al río sin ningún tipo de inconveniente. O sea que no es descabellado pensar que efectivamente los que afirman que ese es el frente del Palacio de López están en lo cierto. Y aclarar que es Palacio de López, no de los López como normalmente se dice, porque se construyó para residencia de Francisco Solano López, o sea, no de la familia López, entiéndase Don Carlos o Juana Paula Carrillo, no. Palacio de López, que dicho sea de paso, él nunca llegó a habitar ese lugar. Bueno, otra imagen más que podemos observar. Acá tenemos Asunción, residencia de Don Francisco Morra, Avenida Asunción. ¿Se imaginan? Año 1910. A ver, ¿qué calle piensan que es? O sea, ¿o qué avenida piensan es la que estamos viendo en imágenes? Avenida Asunción. ¿Qué nombre piensan que hoy día lleva esa avenida? ¿Qué avenida actual? Exacto, muy bien acá, César, exactamente, es la actual avenida Mariscal López, que después, antes de Mariscal López se llamaba Avenida Colombia. Ese era otro nombre que tenía lo que hoy conocemos como la Avenida Mariscal López. Pero quién era Francisco Morra? Francisco Morra fue el fundador, ¿verdad?, de lo que hoy conocemos como Villa Morra, ¿verdad? Él llega al Paraguay, ¿verdad?, unos años antes, allá por el 1887 o unos pocos años antes, Francisco Morra llega al Paraguay y poco tiempo después comienza adquiriendo propiedades
alrededor de la zona, en los alrededores de la Recoleta, donde está, o sea, la iglesia, en realidad es la iglesia de los Recoletos, de ahí lo que viene Recoleta. Eh, Está la iglesia de lo que era la Orden de los Recoletos, y en esa zona el señor Francisco Morra empieza a adquirir propiedades. Estas propiedades, imagínense la cantidad de propiedades que adquiere el señor Francisco Morra, que las divide en 147 manzanas. 147 manzanas. Y el 6 de febrero del año 1988 se llama lo que se funda, mejor dicho, lo que hoy conocemos como Villa Morra, y que fue bautizado así por su propio fundador. O sea que el propio señor Francisco Morra fue como una especie de loteamiento, pero que estaba orientado, digamos, quizás más a gente pudiente, porque no es solo que él adquirió estas 147, o sea, las propiedades que después la divide en 147 manzanas, sino que él fue plantando, colocó las famosas piscinas de antes, los famosos baños de antes, que ese es todo un tema también para un programa, los famosos baños de antes. ¿Se entiende? Ese baños no nos referimos a lo que nosotros hoy conocemos como baño. Baños tenía otra connotación, ¿verdad? Era lugares donde la gente podía asistir, ¿verdad? Pero como le digo, es todo un tema para... Y era algo muy común en aquella época, ¿verdad? No es nada raro, por decir así. Había plantaciones para hacerlo atractivo, ¿verdad? Y como les digo, lo que estamos observando ahora es lo que era la residencia de Francisco Morra, el creador de lo que hoy es Villa Morra, que como digo, se merece todo un programa porque tiene toda una historia, inclusive sus calles tienen sus historias particulares. Bueno, otra imagen que podemos ver, César. Esto es una imagen de que en el programa anterior, cuando mencionábamos las mejores fotos de antes, y sí, es el kilómetro 5 donde estaba la aviación civil. ¿Se imaginan lo enorme de la extensión de la propiedad? Obviamente si era un lugar, o sea, obviamente era la aviación civil, se observan varias avionetas ahí, como se dice, en tierra, y unas construcciones, pero imagínense lo grande que era ese lugar, kilómetro 5. Hoy día está un conocido centro comercial ahí. Más atrás también hay un destacamento de bomberos ahí en la zona. Imagínense lo enorme y vean el contorno, ¿verdad?, de la zona de la aviación civil en aquella época. Ciertamente había población, pero no nada ni impensable como conocemos hoy día, ¿verdad?, que de un tráfico caótico. Y uno ni piensa que eso era, o sea, obviamente la mayoría de nosotros ya lo conocimos en una época diferente. Yo llegué a conocer este predio de la aviación civil, bastante grande, por cierto, que como digo, hoy día alberga un centro comercial y otros lugares más. Bueno, otra imagen más que podemos ver, César. Bueno, yo creo que muchos de ustedes ni se imaginan dónde es este lugar. Alguno que conoció algo de fútbol o conoce algo de fútbol va a saber de qué lugar es este. Exacto, a ella muy bien, César conoce parece de fútbol. Lo que estamos observando, o sea, lo que estamos observando hoy día ya no existe. Esta es la que fue la cancha del Club Cerro Corá en la zona de Campo Grande. O sea, Cerro Corá es conocido como Club Cerro Corá de Campo Grande. Esta es yo llegué a conocer este estadio por dentro, muy lindo, en comparación a lo que era el estadio original de Cerro Corá, que era una cancha bastante fea, por decir así, ¿verdad? Después llega una época que
agarran, o sea, toman el club unas personas, le dan vida, lo llevan para arriba y hacen conocer al Club Cerro Corá como unos años de esplendor, donde el Club Cerro Corá juega en primera división, inclusive llega a ganar, a ser campeón del famoso torneo República, que el torneo República que se disputaba anteriormente. Llegó inclusive a jugar copas internacionales el Club Cerro Corá en como digo, ese estadio era muy lindo, muy coqueto. Bueno, y después llega una época, como se dice, de vacas flacas, problemas internos, o inclusive una judicialización dentro de lo que era el Club Cerro Corá. La cuestión es que cada vez la cosa fue de mal en peor y lastimosamente ese lugar llegó, creo que a una instancia judicial definitiva. Eso que hoy día ya no existe, fue totalmente demolido, pero en su época le dio un entorno diferente al barrio, ya que era una construcción bastante peculiar para un estadio de la época y que, como digo, vivió sus momentos de gloria para ese club, el Cerro Corá de Campo Grande, que, como dije, llegó a disputar inclusive copas internacionales. Bueno, tiempo de ir a la pausa y a la vuelta vamos a continuar con más de estas fotos que muestran el ayer de Asunción, el ayer de Paraguay y imágenes y lugares que hoy ya no existen. Pausa y volvemos aquí en Pasaporte a la Nostalgia.